Ciro, Héctor y Elizabeth, varias preguntas. Una tiene que ver con la discusión de boleta única versus única por categoría, y cómo se dio esa discusión y en función de qué se decidió. Aprendizajes y correcciones que hicieron, en qué, entre comillas, metieron la pata, se equivocaron de entrada y que han ido evolucionando y mejorando. Y si existe oposición al sistema, de alguna manera hay gente que propone otros sistemas electorales y cuáles son las raíces de esas oposiciones. Y la última dentro de esa categoría es el rol de los partidos políticos en la fiscalización, la importancia de la fiscalización en los procesos electorales, aún con boleta única partidaria. Por supuesto, Alan. Mira, nosotros no hemos tenido esa dificultad porque desde los inicios las cédulas únicas han sido establecidas por elección, por territorio electoral, entonces ha sido permanentemente así, no tienen, digamos, cuestionamiento a aquello, y es claridad también para el elector. Sí, así que nosotros diferenciamos el tipo de elección con un color especial para esa cédula, con todos los candidatos del territorio electoral de que se trata. Es decir, una información completa al elector por elección. Entonces, por ejemplo, y ahí es donde conversábamos de los mega eventos de Chile, 4 elecciones en un día, 4 cédulas distintas, ¿cierto? La pequeña y la más grande que nos tocó, la de los regionales, pero no tiene mayor dificultad si es que la información relacionada con el candidato le llega al elector. Si eso es lo importante, y a propósito de lo que tú consultas de los partidos políticos. El tema de la propaganda, la información, el voto informado que debe emitir cada elector es fundamental. No solamente en la etapa previa de cuando estás consiguiendo votos, sino que también en el control que se puede hacer después de la emisión de los sufragios en cuanto a tener apoderados en las mesas, en los colegios escrutadores, que es la segunda etapa que tiene nuestro sistema para ir sumando y escrutando las preferencias de los candidatos, y en definitiva llegar, cuando uno sienta vulnerado de alguna manera su voluntad o se han cometido infracciones en el proceso, se llega a la justicia electoral. Es decir, Chile tiene reglamentado prácticamente todas las etapas del proceso, no hay contradicción con los partidos, por el contrario, hay un trabajo muy fluido con ellos en cuanto a la forma de la elaboración de la cédula y siempre en conocimiento y una relación muy directa con todos los que participan. Yo creo que eso es fundamental para cualquier proceso. Alan, nada más un comentario que creo que es importante. Hay países hiperreglamentarios y países con menos nivel de reglamentación. Me gustaría invitar a Elizabeth que nos cuente cómo han reglamentado incluso el tipo de lápiz que tienen que utilizarse, de qué tamaño, de qué color, etcétera. Eso te da brevemente, Elizabeth. Perfecto, Daniel. Sí, efectivamente. En el material que debe entregar el servicio electoral a cada mesa está especificado. Hoy día estamos usando un lápiz azul porque hubo una reforma constitucional que nos dio facultades para regular las elecciones en pandemia. Y la norma permanente señala, por ejemplo, que el lápiz con el que se vota es un lápiz grafito, que la verdad es bien complicado hoy día. Nosotros lo pudimos solucionar porque además nos permitía el hecho de que en cada hogar hay un lápiz azul de pasta, no un lápiz grafito normalmente. Entonces, por el tema de la pandemia, nos permitió salir con estas cosas que a lo mejor vamos a tener que modificar respecto de la norma permanente. Tal como señala Daniel, todo lo que está relacionado con lo que debe contener la mesa, lo que debe utilizar, está señalado en un artículo de la 1, del 1 al 12, y así se cumple. Ahora, todo eso es de conocimiento de los partidos, que es fundamental. Gracias, Daniel, por el recuerdo. Muchas gracias. Pasamos entonces a ti, Héctor. Ok, está bien, claro, con mucho gusto. No hemos tenido, igual que en Chile, mayor discusión respecto a que se haga una boleta o papeleta por tipo de elección. Igual en las elecciones locales que celebramos cada 2 años después de las presidenciales, hay lugares donde hay hasta 4 boletas distintas, dependiendo del tipo de elección o el tipo de cargos a elegir en cada uno de los casos. Tampoco hemos tenido mayores inconvenientes o polémicas con partidos políticos respecto a características de las papeletas o toda esta reglamentación que se da, ¿verdad? Anteriormente, por ejemplo, en los primeros años,
el código establecía que las papeletas solo podían producirse en la imprenta nacional. Eso se varió después, que es para darle oportunidad al organismo electoral de también valorar otras opciones. Por ejemplo, gracias a eso pudimos valorar la opción de hacerlas bajo sistemas de impresión digital, que la imprenta nacional no cuenta con esa tecnología. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuáles han sido las polémicas más bien que se han suscitado en torno a la papeleta? Una que se mantiene hasta la fecha es el no votar con la huella digital. Todavía hay un grupo de ciudadanos que sigue reclamando, no hay elección donde no recibamos algún tipo de gestión de algún ciudadano en ese sentido, de que es más seguro votar con la huella de identidad, de que tenemos que devolvernos a la huella de identidad, que el voto mediante un marcador da tendencia a otro, cuando en realidad no hay, o sea, el mismo riesgo de uno u otro, ¿verdad? Se les explica que, mire, ahora tenemos todas las huellas, que eso va en contra de la secrecía del voto, pero esa es una de las mayores polémicas. Otro de las polémicas que se nos suscitó desde el año 2009, que se da el nuevo código, y por una jurisprudencia de la Sala Constitucional anterior, se habían facilitado los requisitos para inscribir nuevas agrupaciones políticas. Entonces hemos venido en una casi que crecimiento exponencial de agrupaciones políticas, ¿verdad? Entonces, como le digo, ya para esta ocasión hay el doble de agrupaciones proponiendo candidatos para esta elección presidencial que hace 4 años. Entonces, decide el tribunal, como esto ya se dejó a la reglamentación, no incluir, por ejemplo, los candidatos a diputados en las papeletas, no solo por el riesgo de que se nos pueda atrasar la producción, sino también para no tener papeletas de unos tamaños, ¿verdad?, inmensos. Entonces, eso generó al principio alguna polémica. Se les dijo, no, mire, eso se va a pegar en cartelones grandes, como bien decía doña Elizabeth, apoyamos mucho la idea y le damos mucha publicidad de hacer el voto razonado, el voto inteligente, es decir, que las personas se informen, tenemos un proyecto de votante y que de todas formas no les va a dar tiempo en los 2 minutos que tienen que demorar para votar, leerse ya hasta en ese momento en las papeletas los nombres de los candidatos. Bueno, al final se aceptó, no tuvimos mayores inconvenientes de que en estas papeletas solo aparezcan los nombres de los partidos políticos y sus divisas, sus banderas, ¿verdad? Entonces, se ha confiado mucho, digamos, en el sistema, tal vez por la larga data que tenemos, y en realidad, a pesar de que los partidos políticos tienen derecho de fiscalizar la producción de las papeletas, inclusive, yo por lo menos, que estoy desde el año 94, nunca he visto que partidos no lleguen fiscales de los partidos a la imprenta nacional o en la imprenta actual. Para esta ocasión, por ejemplo, por primera vez se van a imprimir en nuestras propias instalaciones, en nuestras propias bodegas. Ahí se instalaron las máquinas. Bueno, no hay, a la fecha, empezamos la producción esta semana, no hay un solo partido que haya acreditado un fiscal para estar ahí presentes a la hora de ver todo el proceso de impresión y fiscalizarlo. Bueno, tenemos esa ventaja de la confianza en la producción, ¿verdad? Igual en los fiscales partidarios de mesa, nunca hemos tenido mayor problema en cuanto al manejo de la documentación electoral. Nunca se nos ha perdido un paquete completo o hemos tenido algún caso de falsificación o de intento de fraude electoral por algún tipo relacionado con las papeletas. Entonces yo creo que eso ha dado mucha estabilidad en cuanto, y no ha sido un tema de discusión, la forma en que se producen las papeletas, más que el tradicional de pasarnos a voto electrónico. Eso sí ha tenido oposición de ciertos grupos. Muchas gracias, Héctor. Ciro, y pido disculpas, nos vamos a exceder un poquitito en algunos minutos, usando la nobleza de todos y todas, pero sí podemos hacerlo así, completamos una rondita de preguntas por lo menos. Gracias. En México utilizamos un sistema de boleta única en papel por cada elección, es decir, la presidencial va por un lado, la de senadores a otro, diputados a otro, si además coincide con elección a gobernador a otro, a congreso local a otro, a presidentes municipales a otro, entonces podemos tener 6 elecciones al mismo tiempo y para cada una hay una boleta con los respectivos candidatos, hay una ánfora, una urna que tiene el mismo color que la boleta para que el ciudadano no se confunda al votar, y hay un acta de resultados por cada elección. Incluso hemos tenido elecciones impugnadas para la presidencia y para todo lo demás no, aunque se votaron en el mismo lugar, con la misma gente, con los mismos
funcionarios electorales, y eso está fuera de discusión en México. Aquí el INE también distribuye un marcador, un lápiz de grafito que no se puede borrar, pero cada que hay elecciones dice, cuidado que el lápiz del INE se borra. Entonces decimos, puedes llevar la pluma, el bolígrafo de tu preferencia y márcalo tal cual. Creo que nuestros problemas son prácticos y tienen que ver con un criterio de que ahora que se presentan coaliciones electorales y el mismo candidato en distintos emblemas, el Tribunal Electoral tuvo un criterio que luego se llevó a la ley, que es que se puede votar por más de un partido si es por el mismo candidato. Esto hace que las combinaciones de voto válido en una boleta sean muchísimas. Por ejemplo, yo les decía que en 2018 los 3 candidatos presidenciales de partidos fueron cada uno por 3 partidos. Bueno, puedes votar por el partido A, B o C, por el partido A y B, por el partido A y C. Puedes votar por C solo, es decir, hay 7 combinaciones válidas cruzando los emblemas de los 3 partidos. Siendo 3 candidatos, pues ya tienes 21 posibilidades de voto válidas en una misma boleta. ¿Qué pasa cuando hay partidos locales y hay 7 partidos, 8 postulando al mismo candidato? Que las posibilidades de voto válido se van a más de 200 combinaciones en una misma papeleta electoral, y eso le complica enormemente la vida al ciudadano que aceptó ser funcionario de casilla un domingo. Y hemos tenido incluso abandono de las tareas de cómputo de votos porque son las 4 de la mañana y no terminan. También esto digamos, es un problema práctico que además se traduce en una cosa que es una alteración a un ciudadano, un voto, la integridad del voto. Ahora el voto, si bien es para un solo candidato, se fragmenta entre partidos para fines de financiamiento público y acceso a radio y televisión. Pero más bien son los criterios que se han seguido después de tener la boleta en papel lo que nos ha generado ciertos problemas, y lo que ya les decía de las coaliciones electorales también, en términos de que aunque el partido más votado sea el partido A en un distrito electoral, si el convenio dice que en caso de ganar ese candidato, en realidad será registrado en la Cámara por el partido B, eso altera la conformación de la Cámara porque reduce el número de triunfos formales del partido mayoritario de una coalición, y eso hace que reciba más diputados de representación proporcional. Por eso es que hoy la Cámara de Diputados en México tiene una mayoría de los partidos afines del Congreso, aunque en las urnas tuvieron menos votos que las oposiciones. Estos detalles pequeños en una boleta pueden trastocar la representación política y pueden construir mayorías políticas artificiales y minorías políticas artificiales, que es algo que está ocurriendo en México. Gracias. Muchas gracias. Focalizadas en la Argentina, se habló mucho de que esto es un reclamo de larga data y que hay oposición. Dani, lo mencionaste específicamente. ¿Por qué la oposición? ¿Qué es lo que... ¿Qué intereses se tocan? ¿Qué cambia? ¿Por qué la oposición, cuando parecería haber una enorme cadena de beneficios a favor? Dani, Lourdes, Carolina, tenía muchas preguntas más, pero pido disculpas a los que las hicieron, pero nos quedamos sin tiempo. Bueno, es una pregunta difícil, ¿no? Y creo que una de las respuestas tiene que ver con una premisa propia también de la política, que es equipo con el que se gana no se cambia muchas veces. Y también me parece que un poco porque somos animales de costumbres, y la forma en la que funcionan los partidos políticos y que se han articulado a lo largo del tiempo tiene que ver con cómo se entiende esa relación con el votante, y que la figura del voto, de la boleta partidaria, forma parte de ese circuito y de prácticas que está fuertemente arraigado. Obviamente que esta discusión también viene de la mano del financiamiento de la política, de lo que recién planteaba muy bien Ciro, ¿no? Que también la forma en la que se dan los resultados y se contabilizan los votos también tiene impacto en relación a cómo se financian después los espacios.
la cuestión de las coaliciones abre otro debate, porque ¿a quién responden? ¿Quién reparte el voto? Me parece que un poco la pregunta tiene que ver por la cultura política, otra por temor a perder si es con nuevas reglas de juego, y después hay una gran cuestión que es a la que nosotros vamos a contribuir, que tiene que ver con la desinformación. Entonces, si mostramos que este sistema no es que inclina la balanza solo hacia un lado, que la boleta única no tiene que ser una bandera de un lado de la grieta, sino que tiene que ser, como lo planteé hace un ratito, un puente que permita unir distancias. Yo creo que, por lo que también estamos viendo a nivel subnacional, probablemente no haya muchos legisladores de Santa Fe que podrían criticar la boleta única. En Santa Fe las elecciones con boleta única, incluso a gobernador, dieron resultados de un 33, 32, 32. Habla de equidad en la competencia, y me parece que la incertidumbre de los resultados también habla bien de nuestras democracias. Así que un poco esa es mi hipótesis, y la variable desinformación creo que también es clave, y la de nuestras culturas políticas arraigadas, donde hay un instrumento, como en su momento, el fraude patriótico es parte de nuestra historia argentina, y bueno, cambiar prácticas y culturas lleva tiempo, a veces la norma ayuda, y ya hemos tenido otros ejemplos vinculados a la ley de paridad también, que permiten demostrar, ¿no?, que los cambios son posibles y que se institucionalizan e internalizan en el tiempo. Gracias, Lourdes. Caro. Agrego una cosa más a lo que dice Lourdes, 100% de acuerdo, Lourdes. Voy a agregar una variable más, que me parece que la mencioné al principio, que tiene que ver con que a grandes rasgos las elecciones en nuestro país funcionan. Digo, tuvimos un proceso electoral hace poco, ganadores y perdedores, todos aceptamos los resultados. Creo que el factor información-desinformación es muy importante acá. ¿Y qué es lo que viene a contribuir específicamente este cambio en el instrumento de votación? Que, como decía Daniel, es un detalle, pero que puede tener implicancias muy relevantes y muy importantes a la hora de mejorar y ampliar este derecho fundamental a elegir y a ser elegidos. Entonces, creo que esa es nuestra contribución acá, ¿no? Digo, ¿qué es lo que contribuimos y qué aspectos son los que mejoramos del proceso electoral y qué es lo que queda intacto, qué es lo que no estamos tocando, que es el sistema electoral en sí mismo, ¿no? Creo que eso también contribuye. Gracias, Caro. Dani, para ir a cerrar, tus reflexiones finales.